Muy buenas tardes, estamos recomenzando nuestro curso de cálculo integral y series. Y en la clase de hoy vamos a continuar viendo sucesiones. Nosotros comenzamos a ver sucesiones la clase pasada, ¿sí? Pero también en las clases anteriores, un poquito antes, estuvimos hablando de supremo, ¿ya? Les recuerdo que el supremo era simplemente la menor de todas las cotas superiores que tiene un conjunto cuando el conjunto es no vacío y acotado, ¿sí? Y acotado superiormente. Eh, y el axioma del supremo lo que nos dice es que si yo tengo un conjunto que es no vacío y acotado superiormente, ese conjunto posee un supremo. Es un axioma, lo aceptamos como cierto. A partir de la definición de supremo, pudimos darle una definición formal a la parte entera, ¿cierto? Que esta escalerita, esta función escalerita que seguramente ustedes ya conocían. Pudimos mostrar que esa parte entera era un número natural. Pudimos mostrar que los números naturales no eran acotados. Y de nuevo, acá esto es re importante. Sé que lo he dicho varias veces y que perdónenme si me pongo medio latero. Nosotros ya sabíamos que los naturales eran infinitos, ¿sí? De hecho, esa es la definición de los naturales. Si n pertenece a los naturales, n más 1 también. Sin embargo, bien podría pasar, como la cantidad infinita de números que hay entre 0 y 1, que los naturales hubieran quedado en algún pedacito de R, ¿sí? Y yo pudiera decir, mira, aquí están los naturales, en este pedacito de los reales. Y lo que probamos fue que no son acotados, ¿sí? Que no solamente hay infinitos, sino que se van alejando del origen, si lo pensamos de alguna manera. Después de eso, probamos la propiedad arquimediana, que yo les decía, esto uno la podía leer de dos maneras. La primera manera era decir, no importa lo pequeño que sea tu pasito, mientras sea estrictamente positivo, si caminas lo suficiente, o sea, si lo sumas las suficientes veces, que lo mismo que decir multiplicar por n, en algún momento vas a cruzar la meta. ¿Sí? O acá en fórmula, no importa lo pequeño que sea x positivo, mientras sea estrictamente positivo, si lo multiplico por un n natural suficientemente grande, el producto va a ser más grande que 1. Y la otra forma era pasar dividiendo y decir, mira, no importa lo pequeño que sea, no importa lo pequeño que sea x, en la medida que yo tomo un n lo suficientemente grande, en algún minuto 1 partido por n es más chico que ese x. ¿Sí? Y eso que está ahí, esta propiedad arquimediana, uno la mira y a la luz de la definición que introdujimos al final de la clase pasada, que era la de límite, nos damos cuenta que lo que estamos diciendo con la propiedad arquimediana es esencialmente que la sucesión 1 partido por n converge a 0 cuando n se va a infinito. Bueno, y las últimas dos cosas muy entretenidas que probamos con el tema del supremo era la densidad de los números racionales, ¿cierto? Que entre cualquier par de reales existe un racional exactamente al medio. Vamos a volver a esto en breve. Y también vimos que el axioma del supremo nos permitía construir el número raíz de 2, ¿sí? Que el número raíz de 2 era justamente el supremo de este conjunto que tengo acá. ¿Y en qué sentido nos permitía construirlo? Que yo les decía, a ustedes típicamente uno dice, mira, la raíz de 2 es el número que resuelve esta ecuación, pero uno legítimamente podría decir, bueno, ¿y cómo yo sé que existe un número que resuelve esa ecuación? Y de hecho, hay una demostración bastante antigua, ¿cierto? Que de hecho se le atribuye a Arquímedes, de que raíz de 2 no es racional. Y eso nos mostraría de que esta ecuación no tiene solución en los racionales, que realmente si queremos que esto tenga solución nos tenemos que pasar a un conjunto más grande que los racionales. Y lo bonito, de alguna manera, es que nos damos cuenta que ese conjunto un poquito más grande son los números reales, no se necesita más que eso. Bien, y después de eso, la clase pasada, empezamos a ver las sucesiones. ¿Y qué era una sucesión? Una sucesión no era otra cosa que sino una función definida en los naturales y que va a parar a los reales. Y esta función definida en los naturales que va a parar a los reales, a cada natural le asigna un f de n, como toda función, ¿cierto? Y la única diferencia es que típicamente en vez de anotarlo así, uno lo anota a asa. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos que vimos eran estos que estaban acá. Sí, lamentablemente era justo. A ver, voy a borrar lo que... Ahí, eso, ahí se ve más claro. Entonces aquí teníamos tres ejemplos de sucesiones. Si se fijan, son sucesiones que uno las mira y que están definidas a través de una fórmula. Para cada n dan un valor.
Y en particular nosotros aquí calculamos cuánto valían estas tres sucesiones, AN, BN y XN, para los índices 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando yo digo x4, lo que estoy diciendo es x evaluado en 4, y eso resultaba ser 5 décimos. Y dicho eso, lo que hicimos hacia el final de la clase pasada fue explorar o introducir la definición de límite. ¿Qué cosa era el límite de una sucesión? Era esencialmente un valor real al cual la sucesión se empieza a aparecer cada vez más. Esa es la forma de decirlo en palabras. La forma vaga de decirlo es, mira, el límite de una sucesión es un valor al cual la sucesión se empieza a aproximar, se empieza a aparecer. ¿Cómo digo eso formalmente? Bueno, lo digo, mira, para que L sea el límite de la sucesión, vamos a tener tres casos. El caso cuando L es un número real, que es lo que propiamente vamos a, en algunos libros dicen, eso es converger, perfecto. Yo acá hago un poquito de uso de notación y hablo que también uno podría eventualmente converger a menos infinito o más infinito, pero hay que tener cuidado en qué significa eso. Entonces, para el caso de números reales, voy a borrar esto acá porque no dice nada. En el caso de que L sea un número real, vamos a decir que la sucesión xn converge a L si no importa lo pequeñito que sea un épsilon que yo me dé. Que yo podría decir lo siguiente, miren, L es un valor al que yo le quiero achuntar, que al que yo le estoy disparando, y esto es una tolerancia. Estoy diciendo, mira, yo te voy a dar el premio si estás a distancia menor que épsilon. ¿No sabes cómo cuando uno, no sé, juega los dardos, ¿cierto? Hay distintos anillos, y si ustedes se fijan, el anillo del centro es un anillo, pues no es un puntito. El premio no es solo por pegarle al puntito, sino que es caer cerca del punto. Esto es más o menos lo mismo. Estoy diciendo, mira, tengo un L, te voy a dar una tolerancia, y lo que te voy a pedir es que tú seas capaz de mostrar que a partir de algún momento, no toda la sucesión tiene que estar a esta tolerancia de L. No, 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 no. Solamente la cola de la sucesión. Solamente la sucesión a partir de algún instante que puede depender de epsilon. Y puede ser que cuando yo hago epsilon chiquitito tenga que esperar más. Y que cuando lo achique de nuevo tenga que esperar todavía más para que mi sucesión empiece a caer dentro de la ventana L menos epsilon y L más epsilon. Pero si xn está convergiendo a L, lo que está ocurriendo es que en algún minuto eso pasa. ¿Cuándo? No sé. Tengo que mostrarlo, tengo que yo exhibir esa ventana típicamente. ¿Ok? Entonces, como les decía, voy a borrar esto también y lo voy a volver a dibujar. Entonces, les decía que esto que está acá, xn menos L en valor absoluto más chico que epsilon, es equivalente a decir xn pertenece al intervalo L menos epsilon L más epsilon. ¿Sí? Eso es equivalente. Cuando yo digo xn menos epsilon es más chico que epsilon, lo que estoy diciendo es que xn está en ese lugar. Y eso que está ahí, si yo hago un dibujo y acá está L menos epsilon y acá está L más epsilon. Y esto es a lo que me estaba refiriendo como vivir en una ventana alrededor de L. Entonces, dada una sucesión, la sucesión converge a L, si a partir de algún momento, fíjense, después de n0, todos los elementos de la sucesión están acá, es decir, caen acá. Es como que si yo tirara los dardos, estoy cayendo acá adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es para todo epsilon, entonces la moral es, mira, primero tengo un epsilon, después yo me pregunto, bueno, ¿y para este epsilon más chiquitito ocurre también? Y ahí voy a encontrar otro n0 de epsilon, que no tiene por qué ser el mismo. Puede ser otro. Puede ser que este n0 como función de epsilon sea una función que crece muy rápido, o sea que cuando achico epsilon, cada vez tengo que esperar más y más, no importa, no le estoy preguntando qué tan rápido yo llego al lugar, lo único que le pregunto a mi sucesión es si en algún minuto lo hago. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hablar de un límite finito, como este caso, estoy en el caso de los límites infinitos? Bueno, en ese caso lo que le voy a pedir para decir que L converge, que mi sucesión converge a más infinito, o que L es igual a más infinito, lo que voy a decir es que no importa un nivel positivo que yo ponga, un techo, no importa el techo que yo coloque, a partir de algún momento, de algún n0 que depende de ese techo, toda mi sucesión está arriba de ese techo. O sea,
Una sucesión que diverge a infinito o que se va a infinito es una sucesión que supera, que se arranca, que está creciendo siempre más y más. ¿Sí? Y lo mismo para menos infinito, pero con la desigualdad al otro lado, por supuesto. O sea, que soy cada vez más negativo. Bien. Con eso vimos un pequeño ejemplo. Y les recuerdo que AN, volvamos quién era AN, AN es simplemente la solución, la sucesión, perdón, menos 1 a la n, y resultó que menos 1 a la n, uno miraba que esta sucesión no converge. ¿Y por qué no converge? Bueno, porque resulta que esta sucesión pasa mucho tiempo en menos 1, pasa mucho tiempo en 1, pero nunca se queda en un solo lugar, ¿sí? Ni alrededor del mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si digo, bueno, a lo mejor esta sucesión tiene un límite por acá, y la respuesta es no, porque siempre estoy lejos de cualquier punto que no sea menos 1 y 1. Entonces ahí uno estaría tentado a decir, bueno, entonces el límite es 1. Y la respuesta es tampoco, porque cada vez que yo estoy acá, después me salgo. Vuelvo, pero me vuelvo a salir. Nunca me quedo por 1 o cerca de 1. Entonces tampoco puede ser 1 y lo mismo vale para menos 1. Así que, en resumen, es fácil ver que esta sucesión no cumple la definición de tener un límite. No es lo mismo si yo esta sucesión considero otra parecida, una prima de ella, que es n tilde, que es menos 1 a la n, pero dividido por n. Y vimos que esta que está acá, sí se va a cero. ¿Por qué? Porque si bien esta también oscila, fíjense que parte en menos 1, después se va a un medio, después a menos un tercio, después se va a un cuarto y así sucesivamente. Si bien esta sucesión también oscila, sus oscilaciones son cada vez más pequeñas. Y lo que ocurre es que en valor absoluto, cuando yo le tomo el valor absoluto a la sucesión menos 0, me doy cuenta que para estar a distancia menor que epsilon, todo lo que necesito es tomar un n más grande que 1 partido por epsilon. Y ahí es donde yo les decía que nuestro n0 en este caso era simplemente cajón de 1 partido por epsilon más 1. ¿Bien? Y efectivamente ahí terminamos. Antes de seguir con la materia, quiero que hagamos el otro caso. ¿Qué pasa con Bn? Les recuerdo que Bn eh, Bn es menos un medio a la n. Veamos que acá nos proponen que converge a cero. Veamos si eso es cierto. Entonces, en azul me gusta más. Entonces, Bn, no, realmente no sé qué le pasa a mi iPad hoy. A ver. A ver si con eso lo... Ok, entonces, no, tal vez está con la batería muy baja, no lo sé. Bien, les decía, tenemos Bn entonces, que es igual a un medio a la n, y nos gustaría mostrar lo siguiente, mostrar que el límite cuando n se va a infinito de Bn es igual a 0. Eso es lo que nos propone el enunciado. Y para ello lo que tenemos que mostrar es lo siguiente, que por demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 de epsilon en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n0 de epsilon, módulo de Bn menos su límite, en este caso 0, eso es más chico que epsilon. Eso es lo que queremos demostrar, ¿ok? Y yo siempre les decía en álgebra lineal, se los digo de nuevo, cuando yo sé qué es lo que quiero demostrar, tengo hecho la mitad del ejercicio. Ahora, acá uno hace un poco de trampa y se pregunta, bueno, ¿qué tiene que pasar para que dado sea un epsilon positivo? ¿Qué tiene que pasar para que módulo de Bn, ¿cierto?, sea más chico que epsilon? Uno mira Bn y se da cuenta que Bn es positivo siempre, así que en realidad lo que estoy preguntando es qué tiene que pasar para que ocurra esto. ¿Sí?
Y uno mira eso y dice, bueno, un medio a la n, eso es simplemente decir 1 partido por 2 a la n más chico que epsilon. Y uno dice, ah, pero momentito, momentito, yo conozco esto que está acá, yo puedo operarlo y esto ocurre, ¿cierto? Si 1 partido por epsilon es más chico que 2 a la n. Y como ustedes saben calcular logaritmos, incluso logaritmos en base 2, uno se da cuenta que lo que estamos pidiendo es que n sea más grande que el logaritmo en base 2 de 1 partido por epsilon. ¿Sí? O sea, que lo que nos damos cuenta es que en este caso, n0 de epsilon sería, de nuevo, como queremos siempre un natural, le tomamos simplemente cajón inferior. Eso nos da un natural que se parece un montón a este número, ¿cierto? Este de acá es bien parecido a este. Sabemos que a lo más está en la distancia 1, pero como quiero quedar por arriba, le sumo 1. Y así me aseguro que el n0 sea mayor que ese. Y sabemos entonces, así, para todo n más grande que n0 de epsilon, el módulo de Bn menos 0 es más chico que epsilon. Y fíjense bien, nos dimos un epsilon cualquiera, encontramos el n0 y vimos que para todos los n más grandes que ese n0 esto se cumplía, por lo tanto, efectivamente, el límite de Bn es exactamente 0. ¿Ok? Hagamos un ejercicio más. En este caso, xn, me vuelvo porque se me olvidó cuál era la fórmula, era n más 1 sobre 3n menos 2. Entonces ahora tenemos xn igual a n menos 1. ¿Así? O era n más 1 y 3n menos 2. Perdonen, se me olvidó. Más 1. Bien. Queremos calcular ahora ese límite. Y ahora fíjense que el ejercicio no es tan malvado porque nos dice cuánto vale el límite. La propuesta es probar que igual a un tercio, porque eso es algo que yo creo que va a detectar, que esta definición es un poco tramposa, porque dice, mire, vamos a decir que una sucesión converge al límite si pasa esto. Y perfecto, yo puedo mostrar, como ahora, que eso ocurre cuando conozco el límite, pero si no conociera el límite, ¿qué puedo hacer? Ah, esa es una pregunta para las clases que vienen. Entonces, en este caso lo que queremos demostrar es que el límite de xn es igual a un tercio. Entonces, al igual que antes, nos damos un epsilon mayor que 0 y veamos qué pasa, veamos cuánto vale la distancia entre xn menos el candidato al límite. Eso es lo mismo que decir, fíjense bien, n más 1 dividido por 3n menos 2 menos un tercio. Y eso es lo mismo que decir n más 1. Fíjense bien, que en realidad voy a multiplicar este por 3 y este por 3n menos 2, así que nos queda. Uso como un factor común el producto, eso siempre lo puedo hacer, ¿cierto? 3n más 3 menos 3n menos 2 y todo esto, como les decía, dividido por 3 factor de 3n menos 2. Y miren qué maravilla, ese se va con ese y esto se nos transforma simplemente en 1 dividido por el valor absoluto de 3n menos 2. ¿Sí? Y acá uno dice, bueno, en realidad yo voy a tomar n grande, porque si se fijan, este denominador tiene un problema. Por ejemplo, si yo tomara, para n naturales no tiene ningún problema. Y de hecho, para todos los n naturales es positivo, ¿sí? Para n igual 1 nos da, para todo n mayor que 1, digamos, porque para el 0 nos da negativo. Así que, como nos interesa para n grande, si n es más grande que 1, nos queda entonces que xn menos un tercio es igual a 1 dividido por 3 por 3n menos 2. Y ahora, si yo quiero que esta cantidad sea pequeña, me basta con que su valor, que es ese, sea pequeño. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que esto que esté acá, para que esto que esté acá sea más chico que epsilon? Entonces yo digo, bueno,
¿Cuándo eso va a ser más chico que epsilon? Al igual que lo que estaba haciendo todo este rato, para que eso ocurra, tiene que pasar que 1 partido por epsilon tiene que ser más chico que 3 por 3 son 9n menos 6. O sea, 1 partido por epsilon más 6, y todo esto dividido por 9 tiene que ser más chico que n. Y si se fijan, acabamos de encontrar nuestro n0, ¿no? Esto que está acá es nuestro n0. ¿Están de acuerdo? Ahora, este es un número que ciertamente podría no ser natural, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez más decimos, bueno, sea n0 de epsilon igual a cajón de un noveno por 1 partido por epsilon más 6 más 1. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tengo un n más grande que este n0, eso significa que ese n va a ser más grande que este número, y eso significa que esta expresión va a ser más chica que epsilon. Es decir, no importa el epsilon pequeño que yo me dé, aquí yo tengo explícitamente cuánto tengo que esperar yo, a partir de cuál índice mi sucesión completa xn va a estar a distancia menor que ese epsilon de un tercio. Así que efectivamente un tercio es el límite de esta sucesión. Bien, continuemos. Vamos a probar ahora un teorema que en realidad es súper importante, aunque no tiene muchas implicancias prácticas, pero es muy importante. Prácticas en el sentido de que no lo vamos a usar para calcular nada, pero es importante, y es que la definición, decíamos, xn converge a L, o L es el límite de xn, y cuando lo decimos así, damos a entender que inmediatamente de que ser el límite de una sucesión es algo como característico. Estamos diciendo, en otras palabras, que una sucesión tiene a lo más un límite. Pero eso no tendría por qué ser así, ¿sí? Y la respuesta, bueno, en R sí, pues en R las sucesiones, si tienen límite, tienen a lo más uno, ¿no? Una sucesión no puede converger a dos números distintos. Y eso tiene que ver con que en R, cuando yo pienso en dos números distintos, o dos números están separados, en el minuto en que dos números son distintos, inmediatamente viven en vecindades distintas, ¿sí? Bueno, entonces, la demostración de esto es realmente sencilla y ocurre, como casi siempre, cuando queremos probar que algo es único, por contradicción. Entonces vamos a decir demostración, supongamos que xn converge a L y que también xn converge a un L tilde. O sea que xn tuviera dos límites. Bueno, nosotros sabemos por definición que para cualquier epsilon que yo me dé, tiene que ocurrir que exista un n0, que depende de epsilon, tal que para todo n más grande que ese n0, lo que tiene que pasar es que xn menos L es más chico que epsilon. ¿Sí? Esa es la definición, pero permítanme hacer trampa, y solo para que sea bonito, poner aquí epsilon medios. ¿Sí? Eso da lo mismo, porque en realidad si es más chico que epsilon, puedo pensar que esto lo hice siempre con epsilon medio, pero digámoslo así. Y van a ver al tiro por qué. Por otro lado, yo estoy diciendo de que xn converge a L tilde, entonces tiene que existir otro n0 tilde, que también depende de epsilon, y que para todo n más grande que ese n0 de epsilon, ese n0 tilde, perdón, de epsilon, xn menos L tilde, eso tiene que ser más chico que epsilon medios. ¿Sí? Si una sucesión converge a un punto, si a un límite, tiene que ocurrir esto. Y si yo digo que tiene otro límite, bueno, tal vez tengo que esperar otra cantidad de tiempo, pero tiene que ocurrir esto otro. ¿Sí? Esa es la definición de convergencia. Y ahora viene la parte que les decía, es repetir el argumento. Si yo tengo que esto de acá ocurre para todo n después de n0, y que esto de acá ocurre para todo n después de n0 tilde, si yo espero a que n sea más grande que este y que este, tienen que pasar las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Entonces esto implica
que para todo n más grande que el máximo de n0 de epsilon y n0 tilde de epsilon, se cumple simultáneamente que xn menos L es más chico que epsilon medios y xn menos L tilde es más chico que epsilon medios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso que tengo escrito ahí lo puedo usar de la siguiente manera y yo me puedo preguntarme, bueno, ¿qué tan lejos está L de L tilde? ¿Sí? Y L de L tilde, yo sé que es lo mismo que decir L menos xn más xn menos L tilde. ¿Sí? Hice un ni quita ni pone. ¿Sí? Y eso que está ahí, por desigualdad triangular, es más pequeño que xn menos L tilde, técnicamente menor o igual, más xn menos L. Para ser ordenado voy a colocar el tilde en la segunda. Por desigualdad triangular, esto que está acá, que es un número más otro número, el valor absoluto es más pequeño que la suma de los valores absolutos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fíjense bien que estoy en el contexto que esto que está aquí y esto que está aquí son ambos menores estrictos que epsilon medios. Y eso me dice entonces que L menos L tilde es más chico que epsilon. Oye, pero epsilon es arbitrario. Epsilon es cualquiera. Epsilon es cualquier número positivo, yo tengo que L menos L tilde es más chico que epsilon. Y eso, y esto para todo epsilon positivo, y esto que está acá, implica que L menos L tilde, valor absoluto es igual a 0, que es lo mismo que decir que L es igual a L tilde. Y eso es una contradicción porque asumimos que habían dos. ¿Sí? Bueno, acá voy a colocar que en principio L es distinto a L tilde. ¿Ok? Repito el argumento de acá. Yo sé que esto ocurre para todo n más grande que está acá. Yo sé que esto ocurre para todo n más grande que este que está acá. Así que si yo miro un n que esté después que esos dos, bueno, estas dos cosas están pasando en simultáneo. Y eso me dice que yo puedo acotar la distancia entre L y L tilde usando desigualdad triangular de esta manera y obtener esta cota que está acá, que la distancia entre L y L tilde es menor que epsilon para todo epsilon positivo. La única forma de que un valor absoluto sea más chico que todo epsilon positivo es que ese valor absoluto sea igual a 0. Porque si este fuera distinto de 0, significa que es estrictamente positivo y ya habría algún epsilon que se mete entre medio, porque ya sabemos, de hecho podríamos decir, habría un epsilon racional que se mete entre 0 y este valor que está aquí. Entonces, como yo estoy diciendo que no hay ningún epsilon que se meta entre 0 y este valor que está aquí, la única opción que pase eso es que ese valor que está ahí sea 0. ¿Y cuál es el único número en R que tiene valor absoluto 0? El 0. Y si esto vale 0, significa que son iguales, lo que por supuesto es una contradicción. ¿Ok? Vamos a dar acá ¿cierto? Las flechitas de contradicción para que nos acordemos de que eso era lo que queríamos lograr. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a probar algo que se llama el álgebra de límites. Y que dice lo siguiente. Si yo tengo dos sucesiones que convergen, una a X y el otro a Y, con X e Y números reales, esto es importante. El álgebra de límites yo la puedo hacer cuando la convergencia es un número real. ¿Ya? Entonces, va a pasar que la suma converge a la suma de los límites, que el producto de las sucesiones, o que la sucesión producto, si ustedes quieren, converge al producto de las sucesiones, y que el cociente converge al cociente de los límites siempre y cuando el que coloco en el denominador sea distinto de 0. ¿Ok? Estos tres ejercicios se hacen exactamente igual. Entonces voy a hacer solamente una de las demostraciones. ¿Cuál quieren que haga? La tercera. Muy bien Sí, pensado. igual opino la tercera. Muy bien pensado. Denme un segundo.
Bien, tuvieron muy buen instinto porque justamente el más difícil es el tercero, así que es el que voy a hacer yo. Y los otros dos se los dejo de tarea. Súper importante que lo hagan, de verdad. Les va a dar un montón de intuición de cómo se trabaja esto. Así que probemos el 3. Entonces, el 3 es súper... eh, es súper interesante en realidad. Es súper interesante, miren. Vamos a partir por lo siguiente. Entonces, primero, sin perder generalidad, ya les dejo a ustedes chequear que en realidad no hace ningún daño si asumimos que Y es positivo. Si Y es negativo, lo que voy a hacer calza igual, si es solamente para fijar ideas. Y van a ver que no vamos a usar el hecho de que sea positivo, solamente vamos a usar el hecho que es distinto de cero. Ya, supongamos que Y es positivo. Entonces pasa lo siguiente, miren, voy a hacer un monito. Por acá va a estar Y. Y nosotros sabemos que IN converge a Y. IN al principio puede hacer cosas locas, puede que a lo mejor tenga grandes oscilaciones. Puede ser muy negativa. Pero lo que yo sé es que si converge a este valor positivo, en algún minuto de ahí para adelante tiene que ser siempre positivo. ¿Sí? ¿Y por qué eso lo sé? Bueno, lo sé porque yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir, bueno, como IN converge ahí, tomando epsilon igual ahí, yo sé que existe un N0 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese N0, IN menos Y es más chico que I, ¿cierto? Pero eso que está ahí es lo mismo que decir, les recuerdo, IN pertenece al intervalo Y menos epsilon, pero en este caso tomé el epsilon igual a Y, coma Y más Y, o sea, pertenece a 0, 2i. Y la parte que me interesa es que en particular no es 0, ¿sí? Está arriba de 0. O sea, en algún minuto, a partir de este n0, es siempre positivo. ¿Y por qué me interesa eso? Porque para empezar yo tendría que preguntarme, bueno, ¿cómo diablos sé que eso está bien definido? Y la respuesta es, mira, la verdad, esto podría no estar definido para todos los IN donde es 0, digamos. Bueno, de hecho ahí no está definido. Pero si yo sé que IN, la sucesión YN converge Y, bueno, con Y distinto de 0, en particular supongamos positivo, a partir de algún momento estos IN también son distintos de 0, entonces esta asociación que está acá la voy a mirar solamente de ahí para adelante, porque de ahí para adelante yo sé que siempre está bien definida, ¿sí? Ok, entonces lo primero tenemos eso y de esa forma sabemos que después de N0 esto está bien definido. Ahora miremos la distancia, pues cuánto vale xn partido por IN menos x partido por Y. Y eso que está ahí, uno se da cuenta, uno puede hacer lo siguiente. Bueno, ya, esto es lo mismo que decir xni menos inx dividido por in por i. ¿Sí? No coloco valor absoluto abajo porque estoy suponiendo que son positivos. O sea, supusimos que y era positivo y vimos que a partir de algún momento yn también. Ahora, esto que está acá arriba no es muy simpático porque no se parece a nada que nosotros sepamos controlar. Nosotros, al saber que xn converge a x y que y converge a y, yn converge a y, eso significa que la cantidad xn menos x y la cantidad yn menos y son cantidades que sabemos controlar, que sabemos que eventualmente se hacen chiquititas.
Sin embargo, cuando yo miro acá, no veo esas cantidades. Pero si uno hace un pequeño truco, es decir, mira, acá voy a colocar x, n, y, vamos a agregar x, n y n, vamos a agregarlo con signo más también, x, y, n, menos in, x. Si yo coloco eso, yo miro eso que está ahí y me doy cuenta que esto se me transforma, me queda acotado, esto es menor o igual que xn, y menos xn, yn, más xn, yn, menos ynx, y todo esto dividido por por y, y esto in por y. Y yo miro eso y me doy cuenta que, bueno, eso es lo mismo que decir valor absoluto de xn por yn menos y dividido por yn por y. En realidad lo puedo anotar mal medio. Yn por y más, y acá me queda yn por xn menos x dividido por yn por y. Y ese se va con eso. Entonces uno mira esto y ya tiene mejor pinta, porque resulta que me doy cuenta que la diferencia entre la asociación que yo tengo y el candidato al límite se acota por alguna cantidad multiplicando la diferencia entre una asociación que converge y su límite y alguna cantidad que multiplica a una asociación que converge y su límite. ¿Ok? Entonces ahora yo miro esto y me doy cuenta de que esto se ve medio mala, porque yo miro esto y digo, chuta, pero fíjense acá tengo un IN dividiendo, ¿cómo sé que todo esto que está acá no se vuelve una cantidad monstruosamente grande? ¿Sí? Y nada, pues es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, notemos lo siguiente. Lo primero es que si xn converge a x, ¿ya? O lo voy a escribir en general para poder usarlo para ambas, ¿ya? Si yo tengo que a sub n, una asociación cualquiera, converge a un a que es un número real, eso implica que el módulo de a sub n es menor que una constante para todo n mayor que cierto n0. Toda asociación que converge eventualmente está acotada, ¿sí? Y por eventualmente quiero decir a partir de algún momento. ¿Por qué? Bueno, veamos, en efecto, sea epsilon igual a medios, ¿sí? De hecho, ese m va a ser bien particular el que vamos a usar ahora. Sea epsilon igual a medios, yo sé que existe un n0 de este epsilon, tal que para todo n más grande que ese n0, como ya usé n0 antes, voy a colocarle a este un n1, ¿ya? Para todo n más grande que este n1, yo sé que a sub n menos su límite tiene que ser más chico que este epsilon que es a medios. Pero entonces lo que estoy diciendo es que a sub n vive en a medios, 3 medios a. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a menos el epsilon, me queda medios, y a más el epsilon, 3 medios a. En nuestro caso particular, vamos a tener que existe un n2 de epsilon en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n2 de epsilon, o ese n2 en realidad nomás,
xn pertenece a xn a x medios y 3 medios x, y existe un n3 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n3, yn pertenece a i medios, 3 medios i. ¿Ok? Bien. Ahora, además, no, ya con eso tenemos, miren, a ver, déjenme mirar el... Fíjense bien, nosotros queremos acotar esta cantidad. Esa cantidad y esa cantidad la tenemos acotada por esta que está acá. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que acabamos de probar. Usemos la magia esta. Esto yo puedo hacerlo así. No, ya sí, lo copio para acordarme. Fíjense qué es lo que tenemos. Fondo, lo que acabamos de probar es lo siguiente. Era un Y. Y acá era xn partido por yn menos x partido por y. Entonces, como tenemos esto, ¿sí? Como tenemos eso, esto me dice que para todo n que sea más grande que el máximo entre lo que yo llamé n2 y n3, si n es más grande que n2 y que n3, van a pasar estas dos cosas para las sucesiones. Ya se van a cumplir estas dos condiciones. Que n2 y n3, si n es más grande que n2 y n3, va a ocurrir que xn en valor absoluto es más chico que el valor absoluto de 3 medios x. Acá con valor absoluto, perdón. ¿Sí? Sí. Estoy tomando el caso x distinto de 0 también, ¿eh? Porque si x vale 0, acá estas cotas pierden sentido. Porque acá no puedo tomar... ¿Sí? Entonces, supongamos que x es distinto de 0, ¿ya? Bien, uno tiene eso. Y por otro lado, fíjense que tenemos esto. Tenemos que IN, yo sé que vive entre I medios y 3 medios I. Y eso es lo mismo que, eso lo puedo escribir así, ¿eh? Lo voy a escribir con desigualdades. Esto es mayor que I medios y es más chico que 3 medios I. ¿Y por qué lo quiero escribir así? Porque ahora quiero dar vuelta a las desigualdades. Y esto es equivalente a decir que 1 partido por IN es... A ver, esta que está más grande me va a quedar más chica. 2/3, 1 partido por I, es más chico que 1 partido por IN. Y eso es más chico que 1/2 partido por I. No, perdón, que 2 partido por I. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Si yo estoy en un n lo suficientemente grande, si yo espero lo suficiente, resulta que tengo cotas para x y tengo una cota para y. Y eso me dice entonces que para todo n más grande que el máximo entre n2 y n3, se cumple que la distancia entre xn partido por in menos x partido por y, eso que está ahí, es más chico que x, dijimos, lo puedo reemplazar por 3 medios, valor absoluto de x, y n menos y.
Y acá el IN, el 1 partido por IN lo puedo reemplazar por un 2 partido por I, así que me agrega un 2 arriba y acá me queda un I por I. Y eso más xn menos x dividido por I. O sea, eso se va con eso. Y vamos a agregar una hojita. O sea, para escribirlo más limpiecito estamos diciendo que xn partido por in menos x partido por y es más chico que 3 valor absoluto de x partido por y al cuadrado, distancia de i menos, perdón, in menos i, más 2 o sí, no, 1 partido por i, distancia de xn menos x. Bien, y esto era, les recuerdo, para todo n más grande que el máximo entre n2 y n3. Estamos casi. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo decir que como IN converge ahí, para todo, primero nos vamos a dar un épsilon mayor que 0. Si me doy un épsilon mayor que 0, como IN converge ahí, yo sé que existe algún N4 que depende de épsilon, tal que para todo N más grande que ese N4, IN menos I es más chico que épsilon partido por... quiero tomar todo esto que está acá y ponerlo en el denominador. Entonces me va a quedar un I cuadrado partido por 6 módulo de X. ¿Ok? Sí, yo me fijo el épsilon y busco después el N4 tal que ocurra esto que está acá. Y de la misma manera, yo tengo que va a existir también de la misma, como xn converge a x, también va a existir un n5 de epsilon tal que para todo n más grande que n5, xn menos x sea más chico que epsilon partido por 2. ¿Ok? Dicho todo eso, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que si n es más grande entonces que el máximo entre n2, n3, n4 y n5, resulta que ocurre simultáneamente esto que está acá y esto que está aquí y esto que está aquí. O sea, lo que pasa es que la distancia entre xn partido por in menos x partido por y es menor o igual que 3 veces x partido por y al cuadrado por la distancia de in a y. Pero esa distancia yo sé que es más chica que y cuadrado epsilon partido por 6x. Así que uno dice, oh, pero mira, qué curioso, ese se va con ese se va con ese, y eso se van y me queda un 2. Más 1 partido por y la distancia de xn a x, y esa distancia nosotros sabemos que está acotada por epsilon partido por... perdón, acá me equivoqué, yo quería colocar acá y por epsilon. Ahí sí, y de esa forma S se va con S, y si se fijan, lo que nos quedó al lado derecho no es otra cosa que epsilon. Entonces ahora, después de toda esta maniobra, después de toda esta manipulación, ¿con qué se queda uno? Uno se queda con lo siguiente. Me doy un epsilon cualquiera y soy capaz de encontrar un n0, que es este que está aquí, tal que después de ese n0, la distancia entre este muchacho y este muchacho es más chica que epsilon. Ah, entonces esto que está aquí, esta sucesión, está convergiendo a ese punto que está ahí. O sea, esto que está aquí es su límite. Y con eso se termina la demostración.
Bien, vamos a terminar la clase probando el famoso teorema del sándwich. ¿Y qué es lo que nos dice el famoso teorema del sándwich? Y digo famoso porque realmente aparece mucho. Es que si yo tengo tres sucesiones y resulta de que dos de ellas convergen a L, a un L, y además se tiene esto que está acá, ¿sí? Esta dominación, le llaman algunas personas, o sea que a partir de algún minuto hay una secuencia, una sucesión que está metida entre dos. Si estas dos convergen a algo, entonces las al medio también. Y por eso se llama el teorema del sándwich, porque en el fondo como que uno va ahí entre dos capas, ¿cierto? Como entre el pancito, el jamón, y si estos dos se pegan a algo, bueno, el que está al medio también. Esa es la idea. La demostración no es nada difícil para lo útil que es. Este es un teorema tremendamente útil, ¿sí? A diferencia del otro de la unicidad del límite, esta es una cuestión que sí uno va a usar mucho para calcular. Noten algo, que acá en principio no estamos asumiendo que el límite es real, porque de hecho, si yo sé que xn diverge a más infinito, eso me dice inmediatamente que este se va a más infinito también. Y ahí necesito un solo lado nomás, o sea, la otra es, no la necesito. Y de la misma manera, si yo tengo un acotamiento por arriba de una sucesión como acá, y yo sé que esta se va a menos infinito, la conclusión de que esta también se va a menos infinito. ¿Ok? Yo voy a hacer el caso en la demostración en que el límite es real, ¿sí? Pero si el límite no fuera real, también se tiene, y se los dejo como ejercicio, no es nada difícil. Entonces, la demostración de verdad no es muy complicada, de hecho es más fácil que la que acabamos de hacer. Y se basa simplemente en lo siguiente. ¿Nosotros qué queremos demostrar? Nosotros queremos demostrar, por demostrar que es cierto, que para todo epsilon positivo, yo puedo encontrar un n0 que depende de epsilon, tal que para todo n más grande que ese n0, yn menos L es más chico que epsilon. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, caso L en R. Vamos a hacer ese caso nada más. Ahora, primero notemos lo que sabemos. Nosotros sabemos que tanto xn como zn convergen a L. Entonces esto me dice cómo, me voy a dar un epsilon positivo, ¿cierto? Como siempre, sea un epsilon mayor que 0, como xn converge a L y zn converge a L, como yo tengo esa convergencia, entonces tiene que ocurrir lo siguiente, pues tiene que ocurrir que existe un n1 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n1, xn menos L, eso es más chico que epsilon medios. Le puse medio al ojo, no me acuerdo si es exacto, pero me tinca que va a funcionar. Por otro lado, existe un n2 en los naturales, tal que para todo n más grande que n2, zn menos L es más chico que epsilon medios. ¿Sí? De hecho, no necesitamos el medio, lo voy a borrar, para que no haya... ¿Sí? Uno sabe eso. Pero además nosotros sabemos, por hipótesis, existe un n0, tal que para todo n más grande que n0, xn es más chico que in, es más chico que zn. ¿Están de acuerdo? O sea, es la hipótesis. Entonces, pregunto yo, ¿qué ocurre ahora cuando yo miro un n que es más grande que el máximo entre n0, n1 y n2? Bueno, cuando yo me paro en los n, que son más grandes que este, que este, que ese y que este, ocurre esto y ocurre esto. ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que pasa. Bueno, pasa que, primero, xn es más chico que L más... xn es de la izquierda, perdón. Voy a escribirlo así. xn vive en L menos epsilon, L más epsilon.
Y eso es lo mismo que decir que xn es más grande que L menos epsilon. Segundo, Zn también vive en L menos epsilon, L más epsilon. Eso no es un, sí, solo se implica. Y eso implica que Zn es más chico que L más epsilon. Y tercero, también tiene que pasar que xn es más chico que yn es más chico que zn. Ah, pero miren lo que tengo yo acá. Entonces, cuando yo miro estas desigualdades y las completo con esa y esa, lo que obtengo es L menos epsilon más chico que xn más chico que yn más chico que zn más chico, más chico que L más epsilon. Bueno, y por transitividad de la desigualdad, lo que estoy diciendo es que L menos epsilon es más chico que IN, y eso es más chico que L más epsilon. O sea, para todo N más grande que el máximo entre N0, N1 y N2, yo tengo que L menos epsilon es más chico que YN, es más chico que L más epsilon, que eso es lo mismo que decir YN menos L más chico que epsilon. Vuelvo atrás. Y yo dije, sea epsilon positivo, acabo de encontrar un n0, tal que cuando soy más grande que él, y n está a distancia de L menor que epsilon. O sea, y n converge a L, que es lo que justamente queríamos probar. Y ahora sí que con eso terminamos la clase de hoy.